Seguimos con más información y vamos a hablar, por supuesto, del número de inflación del mes de abril, 8,8%, el más bajo en los últimos 5 meses y finalmente en un dígito, como lo esperaba el presidente Javier Milei y su equipo económico. Vamos a hablar ya con Ariel Maciel, que está conectado con nosotros. Y bueno, llegó este número, ¿no? Incluso ya hay algunas consultoras que plantean lo que puede llegar a pasar en el mes de mayo todavía, Ari, con una tendencia a la baja en los niveles de inflación. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente, lo veníamos hablando y el nivel de inflación no solamente está instalado en un dígito, sino que fue mejor de lo que esperaban o por lo menos el consenso de las consultoras, 8,8% por debajo del 9%, y ya era un dato que el gobierno salió a festejar rápidamente sobre justamente lo que está haciendo en torno a poder controlar todo lo que son los precios de parte para el consumidor. Esto tiene una explicación muy importante, que es justamente la fuerte recesión por la que está atravesando el mercado argentino, tanto a nivel productivo como en otros ámbitos, que empieza a tener muchas paradas digamos, a nivel financiero incluso también, ¿no? Porque ahora los bancos están totalmente apuntados a que los préstamos vayan hacia otro lado y no hacia los negocios financieros. Digo, ¿por qué esto? ¿Por qué tiene que ver con esto? Justamente porque atrás del número de inflación se conoció una nueva baja de la tasa de interés que paga, de referencia que pone el Banco Central, que paga justamente sobre los rendimientos. En este caso, por cuarta vez en el periodo del último mes, digo, ¿no? Desde mediados de abril hasta ahora, bajó del 80 al 40% esta tasa de interés, lo que significa una remuneración del 3,3% Sí. mensual. Ahora, en este contexto, Rocío, digo, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, digo, ¿no? Sí, bien señalabas, hacia adelante algunas consultoras ya hablan de que el mes próximo viene por debajo incluso del nivel inflacionario de lo que dejó el mes pasado, pero teniendo en cuenta que se volvieron a pisar los precios de tarifas y de combustibles, que fue básicamente lo que explicó el grueso de la inflación del 8,8%, del último 8,8%, teniendo en cuenta justamente que vivienda fue lo que más creció, y dentro de vivienda obviamente impacta todo lo que fueron aumentos de luz, gas y agua, y en el medio de todo eso también los aumentos de combustibles. Esto fueron desactivados durante los últimos días, justamente para poder sostener y no tirar por la borda el número mágico que quiere el gobierno mostrar, mientras negocia otro tipo de acuerdos, por ejemplo, en el Congreso con la ley de bases, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un combo, ¿no? Varias cosas para tener en cuenta: el número de inflación positivo, la tasa de interés que va bajando, también es algo que se muestra de manera positiva. Por otro lado, el signo de interrogación sobre qué va a pasar más allá de cuando empiece a liberarse otros precios, mientras el gobierno espera una recuperación económica que le permita mostrar una salida de recesión, y que ahí también le puede llegar a ver si se cumple este deseo del Claro. gobierno de que la recuperación sea B y más rápida, también va a tener un desafío inflacionario. Y la pregunta es, ¿qué tanto necesita, ¿no?, la ley bases y el paquete fiscal para poder sostener en el tiempo estos resultados, ¿no, Ari? Pensando también en esto que vos decías, cómo se va a dar la recuperación económica, ¿no? Si va a ser tal vez a partir de inversores, ¿no?, que vengan desde el exterior con este régimen de incentivo justamente a las grandes inversiones, si va a ser con el sector industrial, ¿no? Más allá de que, bueno, hoy hay un encuentro, ¿no?, entre los industriales y el presidente Javier Milei, donde van a pedirles que bajen ese monto para ingresar a este régimen de las grandes inversiones, no quedarse afuera, digamos, de este crecimiento que augura, ¿no?, el equipo también del presidente Milei.
Rocío, mira, hay un par de cosas que señalaste que me parece muy importante comentar y destacar para lo que vamos a esperar. En principio, el debate por la ley base, que ese número o esa fecha esperada el 25 de mayo como para firmar el pacto de mayo del gobierno con los gobernadores pareciera alejarse básicamente porque ese debate dentro de la Cámara Alta empieza a ponerse un poco más pantanoso y entre otras cosas hoy tiene un stand-by en lo que es la participación, los oradores que aportan a este debate porque va el jefe de gabinete Nicolás Pose a el Senado, ¿no? A dar su informe de gestión al Congreso. En este contexto, Rocío, hay algunas cosas que, si bien va a hablar esta tarde, ya respondió y mandó las respuestas hasta los legisladores de manera anticipada, y entre otras cosas lo que habla es, a ver, algunas cuestiones. Primero, no hay dolarización a la vista, ¿sí? Primer punto económico para tener en cuenta. No hay modificación en el crawling peg, que seguirá en torno al 2%. Se alinea con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. El gobierno va hacia una competencia libre de monedas, no la dolarización. Y por otro lado, lo que dice es, con la ley bases es necesario para la recuperación en México, ¿sí? Dice que si no aprueban la ley bases no va a haber B, pero sí, tampoco va a haber una recesión interna, sino va a haber una recuperación en U, digamos, ¿no? Una recesión un poco más extendida y luego inevitablemente habrá un aumento de la actividad. Digo, este es un poco el contexto, el proceso en el que se plantea, bueno, efectivamente, si no, digamos, se va a mantener el impuesto a país, va a haber algunas cuestiones que seguirán en la agenda económica del gobierno, pero claramente la apuesta es justamente a este régimen de incentivo de las grandes inversiones que está teniendo una resistencia muy grande. Ayer las pymes estuvieron en el Senado haciendo un reclamo. A partir de ese reclamo y que los escucharon algunos senadores, pudieron incorporarse al debate y mañana estarán siendo parte de ese debate en el Senado. Y por el otro lado, esto que señalabas, ¿no? Esta cumbre también donde los industriales le van a decir al presidente Javier Milei las condiciones de beneficios que tienen las grandes inversiones y que van a generar una asimetría en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, de producción y de insumos, va a provocar un cierre inevitable de empresas porque van a tener tantos beneficios que los van a dejar absolutamente a todos. Como decía un empresario, ¿quién va a querer comprar acá adentro? Alguien que sale barato afuera, que puede llegar a ser usado, que puede tener otras condiciones, pero que dice, ¿y por qué sale más barato afuera que acá? Y bueno, básicamente por una cuestión de régimen impositivo, por falta de plan de desarrollo de proveedores locales, un montón de cuestiones que están vinculadas. Dicen, si tiene que salir, que salga a la par una ley con un plan de promoción para la industria, así compiten de igual a igual y esto puede llegar a ser beneficioso para todos. ¿Va a haber, Ari, pacto de mayo si todavía no hay ley? Parece que no, por lo menos así ya lo empezó a dejar entrever el propio presidente Javier Milei y lo dijo, lo repiten algunos funcionarios en distintos ámbitos. Pareciera ser que si no hay ley de bases y que ya el gobierno empieza de a poco a resignarse a que esto suceda, porque la oposición dialoguista puso muchos temas para discutir, pero muchos. Entonces el gobierno sabe que si los concede, va a tener que volver a diputados, y en diputados hay que ver cómo se forma o cómo se planta el grueso de los diputados para ver si respeta lo que el Senado cambia o si insiste y genera una suerte de ruptura entre intereses, digamos, ¿no? Que deberían alinearse. En ese contexto ya se habla de un pacto de junio o un pacto de julio, ¿no? A todo esto, hoy Nicolás Pose va a decir... Sí, ¿qué va a decir, Ari? Si el pacto no sale, si la ley base no sale, no hay pacto, y si eso va a ser responsabilidad de los legisladores
que la economía no empiece a rebotar, digo, no le empieza a tirar al Congreso la responsabilidad de esta Le recesión. sirve, Ari, por eso, en el discurso digo, lo va a capitalizar en cualquier forma, ya sea positivo o negativo lo que termine pasando con ese tema. Efectivamente, ese es el punto, de algún modo poder buscarle por lo menos esa salida propia, personal del gobierno, en donde hasta el momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la recesión lo venía explicando con la necesidad de controlar una inflación que la proyectaba como hiper, digamos, ¿no? Si bien no había, digamos, no había datos económicos sostenibles para que eso sucediera, hasta ahora le vino resultando de manera bastante positiva la idea de presentarlo de esta manera ahora, la recesión que es lo que generó justamente este frenazo de la economía y la caída del consumo y ya no haya remarcación de precios tan acelerada, lo que ahora está diciendo es, bueno, la única forma en que la economía se puede recuperar es con dólares y Claro. esos dólares no van a el país de otra manera que no sea a través de inversiones. Entre otras cosas, si esta ley bases no se pone en marcha, la responsabilidad va a ser el Congreso. Por lo tanto, digo, seguirá y pondrá en situación, vos fíjate, el Senado, y lo había pasado en diputados, pero ahora básicamente en el Senado hay algunos puntos que son muy preocupantes que lo mantienen justamente en stand-by a esta aprobación. Una es la RIGI, justamente, ¿no? La oposición dialoguista, el radicalismo, lo que está diciendo así no va porque va a frenar a la industria nacional durante mucho tiempo y la va a llevar a una situación de quebranto. Ahora, también habla, por ejemplo, de la reinstauración de lo que es el impuesto a las ganancias, que era apoyado por los gobernadores, pero los legisladores que tienen voz propia, saben que eso implica un impacto social negativo muy grande en su imagen, en su accionar. También está vinculado con el tema, por ejemplo, de qué va a pasar con las jubilaciones y con las universidades, el presupuesto universitario. Vos decís, ¿pero qué tiene que ver con la ley base? Bueno, básicamente porque era parte de la negociación, es avancen más rápidamente con una ley que genere condiciones de aumento de movilidad jubilatoria y una ley que le garantice a las universidades públicas el financiamiento y que no estén dependiendo como ahora que funcionarios dicen que va a haber aumento para las universidades, pero no se sabe el porcentaje, ni en qué áreas, ni nada de eso. Lo que implica es, digo, nosotros le vamos a dar una herramienta que se había negociado a cambio de dar mejoras a lugares claves, pero todavía eso sigue demorado. O sea, ¿por qué algo tiene que ir tan rápido y lo otro no tanto? Absolutamente, Ari. Bueno, allí vamos a estar pendientes de las novedades, por supuesto, en lo que va a ser sin duda por largo tiempo, uno de los temas más importantes de la agenda. Como siempre, muchas gracias. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Hasta luego.